Tutora y compañeros, actualmente nos encontramos en el desarrollo de la tarea 2, comprender la función del transporte. Mi nombre es Eric Buitrago, pertenezco al grupo 21-20-62-36. El día de hoy les vengo a hablar sobre los modos de transporte y sus características. Como lo puedo visualizar en la imagen, entonces contamos con el transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo y transporte ferroviario. Transporte terrestre. En el transporte terrestre cumple una función de gran importancia y es que mueve la mayor parte de la economía de cualquier país, puesto que es uno de los modos de transporte más populares para la entrega de diferentes tipos de mercancía por el uso de las carreteras. También acá es importante indicar que los costos tienden a ser altos, con diferencia a otros diferentes tipos de transporte como el marítimo y el aéreo. Pero en este caso el transporte de carga por carretera nos brinda la posibilidad de realizar diferentes tipos de entrega puerta a puerta, lo que otros tipos de transporte no nos permite. También es importante mencionar que el transporte terrestre también depende de las consolidaciones que se puedan hacer y los convenios que se puedan hacer entre compañías. Es algo que en la actualidad se está creando y es una innovación que se está haciendo para mejorar los fletes. También nos da ventajas como flexibilidad, seguridad de nuestras mercancías. Dentro de las desventajas nos encontramos en esta parte con el estado de las vías y cierres de las vías por diferentes motivos. Esto es algo que afecta el transporte terrestre. Transporte marítimo y fluvial. El transporte fluvial consiste en el traslado de mercancías de una cantidad de productos y pasajeros de un punto a otro. Aquí digamos que este transporte fluvial es más para lo que es traslados internos, o sea, cuando lo interno digamos que es de un país, porque pues estamos hablando de que se hace por medio de lagos, ríos y canales fluviales, eh, y lo que hace que pues sea un comercio interior. Eh, el transporte marítimo es la acción de trasladar una serie de productos o pasajeros de un lugar a otro utilizando el mar u océanos para este fin. Aquí pues claramente el transporte marítimo es más amplio y pues digamos que ya es más internacional debido a los estándares que se manejan y la innovación y tecnificación que existen para tal caso. Acá la diferencia fundamental entre el transporte fluvial y el marítimo hace referencia en cuanto a la diferencia de las aguas que atraviesan los barcos. Y digamos que el transporte fluvial, pues hablamos más de lanchas, canoas, y que se hacen más recorridos más internos y más cortos a los que puede hacer un transporte marítimo que ya pues hace relacionamiento de un país a otro y pues y trayectos más largos. También es de gran importancia que mencionar que el transporte marítimo, aunque los tiempos de transporte son un poco más extensos que otros transportes, también es importante mencionar el tema del costo de los fletes, ya que son un poco más económicos que otros medios de transporte. Transporte aéreo. Eh, Acá cabe resaltar que el transporte aéreo pues es uno de los más modernos que hay en la actualidad, uno de los más seguros. Y dentro de la principal característica del transporte aéreo internacional es que permite regular largas distancias en un menor tiempo. Lo que hace pues de que sea un poco más ágil y más frecuente con otros modelos de transporte que existen en la actualidad. Además, el transporte aéreo internacional es actualmente uno de los medios de desplazamiento más seguros, aunque también es más costoso que otras formas de transporte. Pues acá tiene la ventaja. Sus ventajas son que son desplazamientos más rápidos, ¿sí? Pero el tema de los costos, pues acá entonces ya pega un poco más duro en los temas de costeos de transportes de mercancía y negociaciones que se hagan entre las diferentes agencias y sus clientes finales.
Gracias a la velocidad que desarrollan los aviones, el transporte aéreo internacional hoy en día es clave para el intercambio de mercancía a nivel mundial y para la movilidad de las personas en cualquier parte del mundo. Esto a gran escala lo que permite es que hoy en día para trasladarse, en el caso de las personas, para trasladar de un país a u otro, lo puede hacer fácilmente en cuestión de horas a lo que podría tardar en un transporte más como el terrestre o el marítimo sería un poco más extenso en los tiempos. También el tema de las mercancías, pues es más rápido hacer movimientos o entregas vía aérea para casos de urgencias que se requieran en diferentes tipos de negocios y u cargas que se manejen a nivel mundial. La posibilidad de realizar grandes distancias en pocas horas permite a cualquier empresa exportadora o importadora enviar o recibir cargas, mercancías o bienes que pueden ser de vital importancia para el aprovisionamiento de una industria o para el abastecimiento de una población. Además, el transporte aéreo internacional permite abarcar mercados en todo el mundo. Entonces, lo que mencionábamos que si hoy estás en Colombia, quieres ir a Europa, tanto para persona o si deseas hacer un envío, pues es cuestión de horas para que se haga el proceso mucho más rápido y se optimicen los tiempos. Transporte férreo o ferroviario. El transporte ferroviario es desde su aparición en la época moderna una de las principales soluciones construidas por el ser humano para el desplazamiento terrestre tanto de pasajeros como mercancías, revolucionando para siempre la idea de transporte en la sociedad. Acá cabe hacer una aclaración que es de gran importancia y es que este tipo de transporte, los trámites son más rápidos y son menos diligenciamientos lo que hay que hacer para acceder a este tipo de transporte. El transporte de mercancías por vía férrea es una apuesta al futuro en el escenario logístico internacional, especialmente el continente europeo, que cuenta con correos ferroviarios de gran calidad para el acarreo de carga. Se trata de modo de transporte competitivo y limpio, con mucho potencial de crecimiento y de aprovecho del tejido viario ya existente o proyectado. Acá también se puede mencionar que en Colombia, pues actualmente nos hemos alejado un poco de este tipo de transporte debido a que, pues, por el mal estado de las vías férreas y de pronto también hemos utilizado otros medios de transporte y lo hemos dejado un poco abandonado y pues digamos que sería de gran importancia que de una u otra manera los entes encargados de los sistemas de transportes nacionales e internacionales puedan tomar acciones y retomar este tema que lo hemos dejado un poco en el olvido. El transporte ferroviario internacional no solo es ágil en lo que se refiere a la velocidad del tren, sino que en los trámites necesarios resultan más livianos para una operación de exportación si los comparamos con otros medios de transporte. Entonces, lo que mencionábamos que es algo más rápido en el tema de papeleo y firmas, convenios, entonces es más rápido y también pues los costos son un poco más económicos que otros medios de transporte. Transporte por ductos. El transporte por ductos se desarrolla junto con el aumento de la producción de petróleo y gas natural. Es una tecnología de transporte que se utiliza para suministrar gas líquido y fluido. En la actualidad se ha convertido en el principal medio de transporte de petróleo, gas y carbón granular. En los últimos años las tuberías para transportar materiales sólidos son principalmente tuberías en acero sin costura y los fluidos se utilizan a menudo para tuberías de reabastecimiento. Las tuberías también tienen un gran desarrollo en el transporte de carbón granular y concentrados dirigido en general a través de las tuberías que constituyen una red o un sistema de transporte. Entonces este es un transporte no menos importante que los demás, lo que pasa es que se utiliza para otro tipo de mercancías y sustancias y que se les debe dar un manejo especial debido a sus diferentes componentes. Finalmente, vamos a hablar del transporte multimodal. Esto es algo que integra diferentes tipos de transporte para hacer diferentes entregas. Esto es algo que ha crecido en los últimos tiempos, ha crecido demasiado porque pues es muy flexible y brinda diferentes posibilidades según los tipos de negocios y clientes que estén prestos a tomar este servicio. Se entiende como transporte multimodal el traslado de mercancías desde su procedencia hasta su destino, utilizando para ello más de un medio de transporte.
Entonces acá se involucran los principales medios de transporte que son el terrestre, el marítimo, fluvial y el aéreo. A nivel internacional con contratos de transporte distintos según cada caso. Entonces acá, según el tipo de negocio y el tipo de mercancía, pues existen diferentes tipos de contratos para llevar a cabo cada operación. Estos permiten el traslado desde un medio de transporte a otro sin necesidad de manipulación de las mercancías que contienen, por lo que puede haber ruptura de la unidad de carga. Es decir, la mercancía no puede separarse. La creación de grandes terminales portuarias conectadas por carretera, ferrocarril y vía fluvial con los centros de producción y consumo ha impulsado al espectacular desarrollo de transporte multimodal en los últimos años. Entonces acá, como se puede entender, pues, esto es una ventaja puesto que puedes tener un paquete o cualquier tipo de mercancía y dependiendo de los costos, pues puedes asociar u organizar para, digamos, generar mayores rentabilidades en el negocio y de igual manera, pues la mercancía no va a tener ningún tipo de averío y pues de igual modo se va a transformar de manera segura, pero acá lo único es que se involucran diferentes tipos de mercancía, perdón, diferentes tipos de medios de transporte. Por lo tanto, el transporte multimodal consiste en un servicio que es contratado a través de un operador logístico, una agencia o un transitario y este es el encargado de transportar la mercancía desde el punto de partida hasta el de destino final y este trayecto se articula en diferentes medios de transporte, es decir, más de un vehículo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.